Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis utilizar la inteligencia de ChatGPT de una forma muy fácil y cómoda en vuestras aplicaciones de Spring Boot utilizando precisamente la dependencia de Spring AI que vamos a ver ahora un poquito en detalle y haremos un ejercicio con el cual tendremos con ChatGPT un asistente de productos, ¿vale? Concretamente porque usaremos la aplicación de e-commerce API que se ha visto en otros vídeos y lo vais a poder ver todo en detalle de cómo se debe hacer. Recordad que tenéis aquí abajo en la descripción el link al repositorio con todo el código junto con también mis redes sociales y también mi newsletter de Sunday, así que espero que os guste mucho, podéis dejar un comentario con sugerencias al respecto y vamos a ello. Para empezar estamos aquí en la página web del módulo de Spring AI, que es básicamente otro de los distintos paquetes y módulos que se crean en el ecosistema de Spring para poder trabajar en este caso con diferentes inteligencias artificiales, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de cómo lo hacen, de que de tus datos se pasa a la inteligencia artificial generativa, llega a tus APIs, etc. ¿Cuáles son las funcionalidades principales que tiene y las cuales vamos a utilizar principalmente? En este caso el chat completion, es decir, que nos van a dar respuesta a nuestras preguntas, ¿vale? También existen otro tipo de funcionalidades como embedding, que esto es básicamente para poder, si no me equivoco, vectorizar información y ver similitudes, ya sea de textos, imágenes, etcétera, y bueno, otras más típicas como de un texto a una imagen, audio, transcribir audios, texto a voz, etcétera, ¿vale? Hay muchas funcionalidades dependiendo de la inteligencia artificial que queráis utilizar, pero en este caso vamos a utilizar solamente la de chat completion, además que la devolverá en un formato de tipo JSON concreto que le vamos a decir, ¿vale? Y para poder hacer este ejercicio necesitaréis básicamente una cuenta en OpenAI para tener vuestra API key de ChatGPT. ¿Dónde estaría? Bueno, pues básicamente estamos aquí, esta es mi cuenta, que estoy usando una de prueba porque si creáis una cuenta la primera vez os da un saldo de $5 para poder usar en las llamadas de la API, así que si no tenéis la cuenta la podéis usar fácilmente y cuando os registréis os pedirá crearos una organización, un proyecto, bueno, que eso es al final para tenerlo todo más localizado y separado y os dará una clave de vuestra API, ¿vale? En este caso se ve aquí recortada mi clave secreta de la API, ¿vale? Esto necesitaréis meterlo en la configuración. Entonces, ahora viendo esto vamos a pasar a ver las configuraciones del proyecto. Estamos aquí de vuelta. Estamos ya, como había dicho, en el proyecto de e-commerce API, link en la descripción, y vamos a ir viendo todo lo necesario para poder usar esta dependencia. Para empezar necesitáis la versión de Spring Boot, al menos la 3.2.1 en adelante, ¿de acuerdo? Si no os va a dar fallos en tema de autoconfiguraciones. Después, para poder utilizar Spring AI no está en los mismos repositorios que ya vienen por defecto del resto de dependencias de Spring, dado que este es uno que está bastante más nuevo y aún no está al 100% pulido. Por eso tenéis que añadir aquí en repositorios, veis aquí en el POM XML, todo esto que es básicamente para decir que obtenga las dependencias de Spring Milestone, ¿vale? Aquí algunas configuraciones y Spring Snapshots, ¿ok? Así es como podrá acceder a buscar esta dependencia que vamos a mostrar ahora aquí abajo, que es un segundo, que como veis este proyecto tiene un montón. Esta, ¿vale? Esta dependencia de aquí de ORG, Spring Framework AI, Spring AI, OpenAI, Spring Boot, Starter. Y aparte hay que añadirle también el del Dependency Management, que es básicamente para la dependencia, decirle que cuando use la de ORG Spring Framework AI, le pasamos también este artefacto y tendrá que coger esta versión snapshot, ¿de acuerdo? Así es como va a poder obtener esta dependencia concretamente. Una vez que tenemos ya esta dependencia, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo de la application properties. Tendrán algunos, yo lo tengo aquí en formato YAML, pero es lo mismo, solo que aquí utiliza una estructura en forma de árbol, ¿vale? Entonces, para situarnos, que aquí veis que hay mucho, voy a esconderos todas estas para simplicidad. A la altura de Spring, ¿vale? Los que usáis el property sería spring.ai.openai, para que os hagáis una idea, pero aquí en formato YAML es esto, Spring AI
OpenAI, que es la que estamos utilizando, y aquí el API Key yo le tengo puesto en una variable de entorno para que no veáis precisamente la clave secreta, que aquí es donde tiene que ir vuestra clave secreta, ¿vale? Luego dentro de OpenAI hay diferentes funcionalidades. Yo he dejado aquí la de chat, que es la más típica, y en opciones le ponemos el modelo, que es GPT-O4 mini, la temperatura, el número máximo de tokens y otro tipo de funcionalidades que lo que hace es básicamente que sea más o menos preciso, que sea más o menos imaginativo. También con los tokens es referente a la longitud máxima o de cuánto contexto se le puede pedir. También otro para los embeddings, aunque de momento en este vídeo no se está utilizando, pero bueno, si os interesa poder saber más cosas al respecto de esta dependencia, recordad que podéis darle like, suscribiros y decirme al respecto. Aparte de todo esto, ahora sí que sí, vamos a pasar a ver cómo funciona todo esto, así que vamos a ello. Bien, y ya estamos aquí y vamos a empezar a ver todo el código, cómo funciona. Como veis, aquí en la parte de la izquierda me he creado dentro del paquete de Assistant toda la capa, lo que viene siendo de aplicación, dominio, infraestructura, y dado que este proyecto utiliza la arquitectura hexagonal, ¿vale? Puede que en algún punto no haya sido del todo purista, pero nos vamos a entender bien. Entonces, en ese sentido, ¿dónde empezamos? Empezamos aquí en la parte del controlador, vamos a ir de abajo a arriba. En ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una petición HTTP a api/assistant/products. Entonces, a esto lo que va a devolvernos es un product suggestion DTO. Que esto es básicamente porque con la IA de ChatGPT se le puede hacer que devuelva un formato JSON concreto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que recibiremos será un mensaje del cliente, que eso será, por ejemplo, quiero tal producto, quiero tal cosa, ¿vale? Entonces ese mensaje se lo pasaremos a nuestro Assistant Service para el método de getProductSuggestion. Nos devolverá el objeto de producto, porque esto es de nuestra clase de dominio, y lo transformaremos esos datos del producto a un Product Suggestion DTO, aquí utilizando el mapper, ¿vale? De MapStruct, muy cómodo, que nos lo pasa aquí directamente, que eso no tiene ningún misterio, ¿vale? Os lo muestro aquí, ¿veis? Está a la inversa de Product Suggestion DTO y de Product, aquí a la inversa, Product Suggestion DTO a Product, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora viendo esto, vamos a ir viendo más el flujo, cómo se va metiendo hasta adentro. ¿Dónde está eso? Está aquí en nuestro Assistant Service, que esto es una implementación, porque al final todo esto tiene aquí interfaces, que son las que delimitan el dominio por ser estrictos, pero bueno, vosotros podéis hacerlo más o menos estricto siguiendo la arquitectura hexagonal. Lo que importa es que luego tengo aquí también esta otra clase, que es el Assistant Suggestion, ¿vale? Y el Assistant Suggestion, en este caso, otra vez, va a pedirme que le pase el mensaje y me va a devolver un producto. ¿Y qué hace el Assistant Suggestion? Bueno, para empezar, como os había dicho, es una interfaz que tenemos aquí en el dominio, le pasamos un mensaje y nos devuelve un producto, ¿vale? Porque he querido centralizarlo, todo lo que tenga que ver con el asistente de la IA aquí, entonces a lo mejor quisiese también otros métodos que devolviesen otro tipo de objetos de dominio, pues se añadirían aquí, ¿vale? Y así se van luego implementando. Entonces, ahora sí que sí, vamos a ver ya cómo se genera todo esto. Y es básicamente porque me tengo aquí creada esta clase, ¿vale? Que esta es la de OpenAI Assistant, la implementación, que al final esto es cómo hacerlo con la IA concreta de OpenAI con ChatGPT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Tenemos aquí esto, que es nuestra request, es nuestro mensaje. Entonces vais a ver aquí que hay diferentes métodos que les tengo ya preparados. Para empezar, para que nos devuelva una respuesta a ChatGPT en el formato que queremos, es necesario que tenga un JSON esquema, ¿vale? Para obtener ese JSON esquema, una manera más rudimentaria sería ponerlo aquí una variable string y poner aquí el formato JSON a pelo, lo cual no me parece nada cómodo ni apropiado, ¿vale? Entonces, como no me parecen cómodo ni apropiado, por suerte, la gente que creó esta biblioteca
también pensó lo mismo y lo han hecho de una manera más sencilla, que es con esta clase, que es el bin output converter, que recibe un genérico, que esto es básicamente para decirle qué formato tiene que tener nuestra respuesta, que en este caso yo le paso aquí el product suggestion DTO. Y es muy importante también tener en cuenta de que, como veis aquí, el product suggestion DTO necesita tener unas ciertas anotaciones del JSON para que funcione bien, que esto es personalizable a vuestro caso. Esta de data, no argumentos, o los argumentos, esto es de Lombok, ¿vale? Las que sí que son más importantes es, por ejemplo, esta de JSON include, que esto es para que incluya los no nulos, ¿vale? Y esta otra, principalmente la de JSON properties, hay que decir cuáles son requeridas, que en mi caso todas estas propiedades son requeridas, porque si no luego cuando le pases este formato al bin converter de ChatGPT se te va a quejar precisamente porque no hay atributos requeridos. Por eso, esto es lo que va a devolver básicamente mi API, el ID del producto, un nombre, una descripción y la URL a la imagen, ¿vale? Pero al final esto es inventado, pero se podría hacer de otras maneras para que tú le pasases información de tus productos de base de datos y demás. Lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, volviendo aquí, lo que hacemos es eso, pasarle nuestro product suggestion DTO. Entonces, una vez que tenemos aquí el objeto de output converter, veis que ya tenemos aquí el método de getJSONSchema, ¿vale? Y tenemos este JSON esquema que luego lo vamos a pasar aquí más abajo en el prompt, pero vamos poco a poco. ¿Qué es luego después aquí aparte este objeto que tengo aquí de mi clase que se llama prompt resource? Bueno, sí, prompt loader. Vale, lo que hacemos es que básicamente otra cosa que se podría hacer es pasarle aquí el mensaje directamente que tiene de la parte del usuario, por ejemplo, diciéndole de que quiero este producto, pero entonces no tiene contexto, porque imaginad que esto sea vuestro chat GPT que vosotros le decís y no le estáis diciendo un contexto de por qué está haciendo estas cosas ni nada por el estilo. Entonces podríamos coger otra vez y hacer una cosa que es poco, vamos a decir, buena, no es una buena práctica, tener aquí una variable de tipo string con todo el texto que le metemos y luego añadirle también esta respuesta diciéndole eres un asistente de productos de esta aplicación, el cliente te va a pasar aquí una petición, esta es la petición, respóndele de tal, tal y tal, ¿vale? Eso al final no estaría centralizado y no sería algo muy sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace más sostenible y cómodo en el tiempo? Utilizando archivos que al final son donde tiene el mensaje y tú de ese archivo de texto lo coges, porque así si está en un archivo de texto está centralizado en algún punto, es más cómodo, etc. ¿Cómo podemos hacer para conseguir estos archivos? Bueno, pueden ser de maneras muy simples o pueden ser de una manera más cómoda y centralizada como yo he hecho, que es en mi clase de prompt loader, ¿vale? Que lo vais a ver aquí, que le estoy pasando un tipo de prompt, que es el de product suggestion, que esto no deja de ser nada más y nada menos que un enumerado, así que vamos a verlo primero en esta clase, ¿vale? En la clase de prompt loader lo que hago es que utilizo aquí este objeto de resource loader, que es del propio Spring Boot, para obtener recursos que estén en la carpeta de recursos, ¿vale? Básicamente de una manera más cómoda. Entonces, ¿cómo lo hago? Recibo aquí un enumerado que es el prompt type, ¿vale? Que en este caso lo que me he hecho, y por comodidad y por si alguno no lo sabe, es que los enumerados pueden tener un constructor y pueden tener valores, ¿vale? Entonces yo le he puesto aquí como valor que el product suggestion tiene como valor este, que es el product suggestion prompt.txt, que es el archivo txt donde tiene el prompt que le vamos a pasar a ChatGPT, ¿vale? Ese es su valor que está aquí. Y con estas anotaciones de Lombok, bueno, pues se genera el constructor y el getter, ¿vale? Muy cómodo. Si tuviese más tipos de prompts, lo iría poniendo aquí, añadiéndolo, y al final estarían todos muy cómodos. ¿Y dónde se pondrían estos? Bueno, pues en este método, utilizando el switch, ¿vale? Pero en este caso, pasando el prompt type, podemos decir que para el caso de product suggestion, el resource loader tiene que coger el recurso, que en este caso sería del class path, prompts, barra, y coge del enumerado el valor que habíamos dicho,
porque el valor es básicamente el nombre del archivo txt, y en el caso de que no se encuentre, lanza una excepción. ¿Dónde está este archivo txt? Vale, está aquí. ¿Lo veis? Estamos en la carpeta de resources, prompts, que lo tenemos aquí, y este es product suggestion prompt.txt. Y yo le he dado este contexto, he dado el siguiente mensaje de un usuario pidiendo una sugerencia de un producto. Aquí es entre comillas porque he querido, pero lo que importa es este. ¿Veis? Este que se abre, este corchete, y este que se cierra, y aquí ponemos request. Yo lo he querido llamar así, pero al final tiene que estar entre corchetes, y esto es como si fuese una variable que luego le vamos a añadir, ¿vale? Por eso esto es mucho más cómodo, porque lo tienes centralizado. Tienes aquí dentro como estas variables que le puedes añadir, y luego aparte le he dicho que responda con un producto sin dar tu opinión, solo datos del producto en el idioma que diga el cliente, etc. Esto se puede dar todo el contexto que vosotros queráis, ¿vale? Pero al final para que os hagáis una idea. Después, como ya hemos dicho, vamos a cargar el prompt que queremos, que aquí solamente hay uno, ¿vale? Solo hay un caso en este switch, pero es escalable, por eso aquí se me queja de que solo hay un caso, pero no pasa nada. Entonces, aquí tenemos el resource, ¿vale? El prompt resource. Y con el prompt resource lo cargamos en un prompt template, ¿vale? Se lo pasamos aquí. Y al prompt template, ¿os acordáis de nuestra variable request? Pues añadimos para request nuestra request, ¿vale? Que en este caso es básicamente que donde ponía el corchete request va a meterle el mensaje del cliente que venga aquí y lo quiera, ¿vale? Entonces aquí también mucho más cómodo trabajar con esto. Luego, ¿qué hacemos con el prompt template? Utilizamos la función crear mensaje y ya tenemos nuestro mensaje. ¿Para qué queremos este mensaje? Para nuestro objeto prompt normal de aquí, que veis aquí, ¿vale? Al prompt normal le pasamos el mensaje que ya tenemos aquí preparado, y luego le pasamos una serie de información, que este es con el OpenAI Chat Option Builder. Le decimos que el response format, es decir, que en el formato que nos va a responder es un nuevo response format type JSON schema, y le pasamos el JSON schema que teníamos aquí de nuestro product suggestion DTO, ¿vale? Luego con este prompt que ya lo tenemos aquí hecho, se lo pasamos a OpenAI Chat Model, al call, y nos devolverá un chat response. ¿Qué hacemos con esto? Le decimos aquí el response que consiga el resultado, el output, el texto, y el texto estará aquí y está en formato JSON. Por eso, como está en formato JSON, como ya lo habíamos definido, podemos usar el output converter de antes, le damos al método convert con el contenido, ¿vale? Y como ya sabemos que es en ese mismo formato, podemos generar nuestro product suggestion DTO, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos nuestro product suggestion DTO, al final esto lo que hacemos es que lo mapeamos a nuestra entidad de producto de dominio, porque al final esto va viajando entre capas, ¿vale? Por esto ya es el tema de la arquitectura hexagonal. Esto está en infraestructura porque viaja en una petición REST que se le hace a ChatGPT. Luego va a volver a la parte de aplicación y luego vuelve a infraestructura y ya lo devolvemos como toca otra vez, ¿vale? Entonces este es el flujo que va a seguir, así que ahora solamente queda que lo veáis en acción, así que vamos a ello. Bien, y estamos aquí de nuevo en Postman, ¿vale? Esta vez estamos en la parte de Assistant Products. Le he puesto aquí un mensaje que es el de quiero el mejor PC que exista, ¿vale? Y al final eso es un query param, y una vez estando aquí autenticados, como veis aquí tengo un ejemplo que he hecho antes que no se ha grabado, pero bueno, vamos a intentar lanzarlo de nuevo a ver si no da problemas, ¿vale? Efectivamente, me ha puesto otro. Como veis tenemos aquí el ID, el nombre, la descripción, que en este caso no me ha hecho caso de que lo cogiese en el idioma del usuario, lo ha cogido en español, y tampoco me ha puesto la URL de la imagen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque al final esto es ChatGPT, es una inteligencia artificial que a veces se inventa las cosas, ¿vale? Las cosas como son. Por eso esta no es la manera más óptima. Obviamente el pasar información de productos aleatorio y mapearlo, dado que además tenéis un riesgo de incompatibilidades y no es consistente. Lo que sí que se suele hacer, ¿vale? En estos casos es que a lo mejor le paséis información de algunos productos vuestros, y de esos productos que vosotros le paséis en base a lo que haya pedido el usuario, pues podáis básicamente
hacerle que él escoja de vuestros productos, entonces sí que ya está bastante más asegurado. ¿Qué es lo que sucede? Que no podéis pasarle mucha información de productos, porque al final eso sería, en el prompt que vimos antes, añadirle otra variable con una serie de productos, pero eso ocuparía, si fuese texto tal cual del producto, el JSON, mucho contexto, y eso haría que vuestra petición a ChatGPT sea muy pesada y costosa. Lo que se suele hacer es lo que habíamos visto de los embeddings, que al final esto es básicamente como vectorizarlo. Es decir, que esta petición del usuario que quiere el mejor PC se pasa a una serie de números, ¿vale?, vectorizados, que eso podréis tenerlo si tenéis una base de datos de PostgreSQL, por ejemplo, para que de esa base de datos luego buscáis vosotros con ese embedding que habéis hecho de la petición del usuario, y luego con ese embedding se lo podéis pasar también a ChatGPT y que escoja también de una de vuestras opciones, ¿vale? Es por poner algunos ejemplos, pero esto se puede hacer de 1000 maneras para que al final interactúe con vuestra información de vuestra base de datos o que hagáis RAG, ¿vale? Al final hay múltiples opciones en este ámbito, pero bueno, ya depende de vosotros. De momento espero que al menos con esto como base os haya servido y os haya gustado. Si es así, recordad que podéis darle like, suscribiros, compartir y dejarme en los comentarios si queréis más al respecto o no. Así que nada, nos vemos en unos próximos vídeos. ¡Chao!